Hace unos minutos ha finalizado la primera etapa del Rally Cataluña-Costa Brava. Una vez contabilizados los 17 tramos cronometrados de hoy, cabe destacar el duelo que están protagonizando tres pilotos: Carlos Sainz, que es líder, Bruno Sabí y el catalán Josep Bassas. Hoy toca disfrutar de curvas y más curvas. Toca realizar los tramos del Rally Cataluña-Costa Brava que se celebró en el año 1988. Además, nos toca disfrutarlo encima de la Triumph Tiger 1200 Explorer, una de las maxi trails que tenía pendiente de probar. Así que, si queréis ver cómo me ha ido, después de la intro, comenzamos. Buenos días, chavales. Estamos aquí en Lloret, que voy con esta Tiger 1200 GT Explorer. Y aquí tenemos a Albert de B de Viajeros, un cuentacuentos... Igual que él o peor todavía. De los ricos, de los que manejan billetes. A mí no me da fotos. Ya. Hoy toca roadbook manual. Es un roadbook que es o que nos va a llevar a través de el Rally de Cataluña. Son 383 kilómetros y hay una parte off. No sé cómo va a estar esa parte off, me imagino que será una parte simple porque por ahí pasaban los coches de rally. Entonces no creo que haya trialeras ni nada de eso. Entonces vamos a iniciar la marcha, son las 8 y pico y nada, a ver qué nos depara este roadbook. Esto empieza. 382 kilómetros y medio. Este es un roadbook que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, porque me lo compré hace 2 años, creo que justamente antes de que iniciara la pandemia. Entonces, desde entonces pues he ido postergando prácticamente todos los fines de semana me salía una cosa diferente y lo he ido postergando y digo, hostia, antes de esta Semana Santa del 2023 tengo que hacer este roadbook porque lo tenía pendiente y ya estaba un poquito cansadete de tenerlo ahí, de tenerlo en la caja y no hacerlo. Entonces hoy lo vamos a disfrutar, esos 382 kilómetros. Bueno, a ver si me acuerdo cómo se hace los roadbook. Es un roadbook de Vectornot que se llama Cataluña Rally el 18, creo. No sé de qué año será. El roadbook de Vectornot siempre lo hacen con su BMW, la R1200 creo que tienen. Aquí debería ser +1. Ahí está. 1, 2 y 3. Vidrieras Girona, vale. Bueno, estoy un poquito espeso, ¿eh? ¿Se nota o qué? ¿Eres Overlander? Ah, vale. Por cierto, voy con la Insta360 RS. Aquí la semana pasada se me cayó la X3 y como no llevaba ninguna protección de la lente, pues se me rayó la lente y nada, ya ha quedado un poquito inservible. Estoy contactando con Insta a ver si me pueden enviar otra o, en su defecto, poder arreglarla. Así que toca esperar. Aquí me ha descuadrado un poquito, 200 metros, ¿eh? Vamos a bajarle 2. También ayer me di cuenta que se me rompieron los guantes en la semana pasada. Los Revit estos que tenía chinescos, que me han durado 3 años y la verdad que está bastante bien. Me los va a tener que arreglar mi madre. Y por cierto, y ahora que estamos iniciando el vídeo y antes de que se me olvide, mi madre se jubiló ayer, por fin, después de un montón de años trabajando, de estar al pie del cañón. Mi querida madre se jubila, va a poder descansar ya junto a mi padre y que ya se lo merecen los dos de estar juntos. Mi padre lleva pues un par o 3 de años jubilado y ahora pues van a poder estar juntos, hacer cositas juntos, enfadarse juntos, ya sabéis, lo típico, ¿no? Así que mamá, me imagino que verás este vídeo, disfruta y descansa y pásatelo bien, ¿vale? Porque te lo mereces. Tanto mi padre como mi madre se me lo merecen, siempre han estado ahí apoyando a sus hijos, tanto a mí como a mi hermano, así que es de agradecer. Pues toca un buen ratito en esta C63, ¿eh? Mínimo 13 kilómetros, que es lo que nos marca o me marca la siguiente señal, 13 kilómetros. Estamos en Vidreras y esto se me descuadra, tanto como la segunda, para la derecha. Carretera de Costa Brava. Estos primeros kilómetros del roadbook son totalmente de enlace, pasando por diferentes poblaciones. El problema, que al ser sábado había bastante tráfico. Este inicio de ruta está siendo un poquito con bastante tráfico porque tener en cuenta que estamos en inicio de Semana Santa, es una zona costera, la gente se mueve, es sábado por la mañana, la gente hace actividades
aunque tener en cuenta el clima que hace hoy, que tenemos 9 grados y medio ahora mismo, que es un poquito feo. Pero vamos a ver si encontramos un sitio donde tomarnos un cafelito y algo de comer, porque si no, no voy a llegar hasta mediodía. Pues acabamos de tomar un cafelito aquí, y la verdad que bastante bien, y un cruzanito. Y ahora mismo tenemos que resetear y ponerlo a 0. 20 y pico kilómetros, a ver si ahora encontramos un poquito menos de tráfico, porque ha sido bastante intenso el trafiquillo. Y aquí comenzaba la ansiada carretera de curvas. Vamos a ir cogiendo primero un poquito de tacto con la moto, que van a ser las primeras curvas que vamos a hacer hoy. Que se caliente un poquito los neumáticos, que se caliente todo un poco. Sin prisa, que esto hemos venido aquí a disfrutar de exactamente lo que estamos haciendo ahora, de montar en moto. Bonita carretera, ¿eh? Sí, señor. Bueno, esta carretera sí que la hice en la Motovolta Girona, ¿eh? La vuelta hacia San Hilari de Sacalm, ¿era? Creo que sí. Tiene empuje, ¿eh? No me acordaba de lo bien que iba. No estoy aún con confianza suficiente para ir más rápido, pero ya me vale. Qué bonito está esto, ¿eh? Es muy adictiva. Está un poquito sucia. ¿Veis que está ahí con un poquito de tierra en medio? Y eso que no ha llovido. Pero en general está bastante bien. Es muy adictiva. Aquí solo tenían que estar pasando de puta madre los que hacían el rally por aquí, ¿eh? Es súper, súper bonito. Aparte, paisajísticamente, mirad, ¿eh? Vale, chavales, estamos llegando al final del tramo 1. Impresionante esta zona, ¿eh? Increíble, es adictivo. Me he tenido que concentrar a saco, ¿eh? Si quería ir trazando correctamente, porque te incita a ello, ¿eh? Ahora vamos a llegar a San Hilari de Sacalm y ahí creo que empalmaremos con otra carreterita de estas que son de mis preferidas, ¿eh? San Hilari, G51. Va a empezar otro de los tramos que hay que poner a 0, que son 13,9 kilómetros aquí. Vale, son 13,9 kilómetros de tramo hasta llegar a Osor. Esta carretera ya la habéis visto en la Motovolta Girona, ¿vale? Saliendo de San Hilari de Sacalm, que era el centro neurálgico de la prueba, del evento. Esta carretera con más calma, ¿eh? Porque ya os digo que suele estar más estrecha, tendrá humedad seguro y estará llena de hojas, aunque parece que la han limpiado, porque veo todas las hojas ahí a la derecha, así que es posible que la han limpiado. Pues este es uno de los tramos más bonitos, que hay, es muy divertida. Creo que han asfaltado esto, o está muy limpio. Le han pegado una buena limpiada, porque no hay ni una hoja, prácticamente dentro, y eso es asombroso, porque siempre que pasa por aquí está todo lleno de hojas. Y el problema de las hojas es que no se ve la humedad de debajo y te puede llevar un sustillo.
Bueno, es una carretera que sufre mucho, ¿no? En el invierno, todo el tema frío, no sé si incluso nevará por aquí. Y es normal que la carretera se agriete un poquito, que salte esa gravilla, ¿no? Pero tenemos que ir con cuidado, ya está. Sabiéndolo, pues bajamos el ritmo un poquito y fuera. Y a seguir disfrutando. ¡Coño! Cabras. ¡Esas cabras! ¿Qué pasa, cabras? No cómo suben. Hay que tener cuidado ahora con la mierda de cabra que puede haber en medio de la carretera. Se te cae ahí encima, tío, y es un poquillo peligroso porque hay muchas curvas que son ciegas, ¿sabes? Esta carretera es una delicia. Verla desde arriba, ¡fua!, es de lo mejorcito que hay. Se terminó este segundo tramo. Tenemos que cruzar toda la población de Agnes. A ver esto. Aquí hay que ponerlo a 0. Vale. Dirección Angles. 9,1 kilómetros nos queda aún. Son las 10:23 de la mañana. Nos hemos parado a desayunar y todo, entonces no creo que tengamos problema, ¿eh? Creo que esta segunda parte, después de Osor, es más divertida. La otra es demasiado revirado y demasiado de curvas lentas. Esas, en cambio, puedes empalmar curvas rápidas, levantas la moto y tiras recto, ¿sabes? Wow. Se me ha salido la goma. Espérate. Se me ha salido la goma de aquí. Algo ha pasado con el roadbook. No me rodaba bien, ¿sabes? Ahora aquí tenemos que estar seguros de que estamos aquí, porque si no luego ya tenemos que ir dirección la Sellera, en esta rotonda. La próxima rotonda a ver si acertamos, si no... Sí, la próxima rotonda creo que es esa de ahí, que ahí ya sé cuál es, que hay una gasolinera a la mano izquierda y a la derecha es una carretera que se va a dirección a Mer. ¿Qué es la C63? No lo sé eso. No sé. Bueno, ahí haremos. Esto lo miro, ¿no? ¿Qué tenemos que ir? ¿La dirección 63? Sí, dirección C63, dirección Olot realmente. Ahora viene un tramo largo por esta C63 hasta prácticamente llegar a Olot, de unos 20 kilómetros, que es una carretera pues nacional, tranquilita, sin demasiado estrés, pero es una carretera rápida que te permite avanzar. Cuando lleguemos a Olot o cerca de Olot nos quedará 280 kilómetros. Ahora va a empezar el tramo del Coll de Bracons en un par de kilometrillos cuando pasemos Juanetes. Vale, pues será aquí, ¿no? Yo no veo ningún stop. Creo que hay que dar la vuelta. Había que haber entrado en Juanetes, porque hay que encontrar el stop este, y el stop este no aparece. Me he vuelto a perder, chavales. Ahora deberíamos pasar esta carretera y llegar a un stop, que será incorporarse a la carretera principal, o eso me imagino que será. Interesante pasar por el medio del pueblo. Era lo mismo, pero te hace pasar por el medio, ¿sabes? Porque no veía un stop aquí. Y porque me sé todo el Google Maps. Bueno, Coll de Bracons. Teóricamente son 10,5 kilómetros de tramo. O no, prácticamente 20 kilómetros de tramo. No está mal. Tiene pinta de llover, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Desconozco si lo he hecho este tramo, pero creo que sí, ¿eh? Esto va a dar como va a dar a Olot, lo he hecho en otro sentido, creo. En sentido de bajada. Porque me suena. Qué bonito, ¿eh? Cómo están las nubes. Va a bajar la temperatura en picado. Ya hace 12 grados ya.
Este asfalto está un poquito más perjudicado, que los que hemos hecho. El frío le ha afectado bastante más. Está con bastante gravilla en medio de la trazada, así que no puedes darle todo. No puedes darle todo porque te puedes llevar un susto. La verdad que estoy teniendo suerte de poder probar esta GT Explorer, porque como bien sabéis, en la Sensa Limits del año pasado, creo que fue, sí, del año pasado, pude probar la Rally Pro, no en su versión Explorer, sino en la versión normal, y ya me gustó. Y tengo que decir, ya os adelanto por aquí, de que esta va mejor en carretera. Lógicamente, por esa llanta de 19 se llega mejor al suelo. Me está dando una mejor impresión. Col de Bracons, 11.132 metros, provincia de Barcelona. Volvemos a Barcelona. Estábamos en Girona. Muy bien. Dirección Sant Andreu de la Bola. ¿Cómo está esto, Julio? Qué lástima que esté así de sucio, tío. Que tiene tierra en todas las trazadas, ¿sabes? Muy bonito esta defensa del Coll de Bracons, realmente bonito, paisajísticamente muy bien. Chavales, está saliendo el sol, por fin, después a las 11:30 de la mañana. A ver si sube un poquito la temperatura. He estado volando el dron por esta zona. Esta carretera, que no sé el número de carretera, es realmente impresionante. Me ha gustado, me está gustando bastante, No lo había hecho nunca y es aconsejable. ¿Qué os puedo decir de momento de la moto esta? Que aunque es la más grande, de momento yo en marcha no noto nada raro. La noto que va bastante bien. Siempre me decís que para mí todas las motos van bien, pero es que yo vengo de lo que vengo, de la mía. Y luego cuando cojo un motorraco así es muy difícil de comparar. Sí que es verdad que cuando hay mucho riberada y tienes que estar cambiando todo el rato de dirección, pues cuesta un poco, pero nada raro. Vamos a beber un poquito de agua y seguimos. Pues continuamos, chavales. Ahora sí, está saliendo el solecito, Qué buena carretera esta. Paisajísticamente y moterilmente, muy aconsejable, tío. 11:43 de la mañana. No sé cómo vamos de tiempo, la verdad, porque llevamos 130 kilómetros. Vamos un poco pillados, Quedan 4 kilómetros de tramo, del tercer tramo. Eso debería ser peligroso incluso, Yo que lo pienso y cómo van a las velocidades que van por aquí, tío. Y es una locura, Estamos cruzando Sant Pere de Torelló y nos tenemos que dirigir hacia Torelló. Hemos hecho un trocito de carretera que está bastante interesante, la verdad. De momento el roadbook se está haciendo muy ameno y lo considero bastante divertido. Vamos a estar atentos ahora porque hay que girar en el 5,3 a la izquierda a la carretera con Daniel. Hay una gasolinera, que eso también nos puede ayudar si necesitamos echar gasolina o no. De momento creo que no hace falta. Pues a veces pasa lo siguiente cuando estás haciendo roadbooks y te estás grabando e intentando narrar lo que pasa. Que en vez de salir en la segunda salida de la rotonda, seguir recto, haciendo que esta vez nos perdiéramos de verdad y tuviéramos que tirar de GPS para volver al sitio. Ya nos hemos encontrado, Ya estamos en el track. Ya está. Sí, ya está. Perfecto. Sí, ya me he encontrado. 12,4 kilómetros de tramo. Salimos de Sant Hipòlit de Voltregà. 232 kilómetros nos quedan de ruta. Vamos, hemos hecho 150 kilómetros, solo. Mira qué vistas que hay aquí. Venimos de esas montañacas de por allí. Tiene muy buena pinta esta carretera también,
Esto va a llegar a Sant Boi, pero no Sant Boi de Llobregat, sino Sant Boi a secas. Muy buena, espectacular, ¿eh? Esta carretera, este inicio. Muy llamativo. Muy divertido. Cómo se comporta esta Triumph GT Explorer. Otra carretera nueva para mí, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Todos estos tramos para mí son nuevos. Todo lo que marca el roadbook como tramo, exceptuando los dos primeros, son nuevos. Buah, súper divertido, tío. A ver este cómo lo trazamos. Uy, ciclista. Qué tramo, ¿eh? Me parece increíble. Hacia Sant Boi. Vale. ¿Seguimos o qué? Final de tramo. Cruzar Sant Boi de Lluçanès. Me imagino que será al entrar en Sant Boi de Lluçanès, pues ponerlo a cero. A ver si me cuadra y acerto. Bueno, pues tocará descender un poquito. Qué verde, ¿eh? Todo. Aquí está. Vale. Entonces, esto es 4,1. Vale. Muy bien. Ahora giraremos en la BP 4653. Se está nublando otra vez, ¿eh? Son tramos que no había hecho, trocitos de carretera que no había hecho, y se agradece conocerlos. Estamos en el término municipal de Sora. Aquí la gente de Vic, pues toda esta zona de Torelló, Sant Quirze de Sora, pues están entretenidos, ¿eh? Si eres motero en esta zona, pasa que en invierno aquí hace un frío de la hostia, vamos. Y esto estará congelado, pero congelado, congelado, ¿eh? Un frío que hará por aquí que se te quitarán las ganas de venir. Vamos a ver si comemos un poco, que ya es hora, es la 1. Vemos para aquí una rotonda, que hay unos cuantos flipaillos que están sacando la rodilla y todo, ¿eh? ¡Ey, gasta ahí! Bueno, bocadillo de queso tengo, más un Monster, energía máxima. ¿Cómo te lo estás pasando? Buena ruta, ¿eh? ¿Sí? Buena ruta. Carreteras que no habíamos hecho, es muy importante. Lástima que no sepas montar en moto, pero por lo demás todo bien. Salimos de comernos el bocadillo. Ya hemos hecho el descanso del guerrero. Son las 2 menos 20 de la tarde. Nos quedan 185 kilómetros. El día va a ser largo, ¿eh? Lo bueno que hemos descansado, me he tomado un Monster a ver si me da un poquito de energía, que ya me estaba apalancando un poquito. Volvemos hacia San Hilari a ver qué tal está este trocito. De momento los tramos que estamos haciendo están muy divertidos, me están gustando mucho. 5,4, puente hacia la derecha, dirección La Cantina. He tenido que pararme a cambiar tarjetas y batería porque me había quedado sin las dos cosas. He cambiado ya las dos tarjetas, tanto de la cámara como de la frontal, y la batería de la Insta-One RS. Estamos en otro tramito. Este es un tramito largo, 20 y pico kilómetros. El Quickshift de Triumph es una maravilla, tío. Tuve mala suerte cuando me dejaron la 1200 Rally, porque la unidad esta habían pasado la revisión, había pues reseteado todo y no se había quedado configurado correctamente el Quickshift, pero en esta unidad
Joder, qué placer, tío, qué carretera más buena, Vale, volvemos a estar en Girona. Seguir aquí, clavado. Muy bien. La selva. ¡Esto es una selva! Vale, chavales, hemos empalmado ya en la carretera que va hasta Sant Hilari de Sacalm, la que viene de Viladrau. Nos queda ya poquito para llegar allí y ahí tendremos que volver a resetear el trip y dejarlo a cero. Teóricamente, en este roadbook tiene que haber un par de tramos de off. No sé cómo van a ser, o si están incluidos o no. A ver, nos quedarán 160 kilómetros. No sé. Espero que no llueva. Si llueve, ya te digo yo que me doy media vuelta porque voy con ruedas de carretera 100%, así que se la va a jugar yo sé quién. Yo no. 14 graditos, no hemos pillado un momento de 18 grados, pero lo demás ha sido más o menos esta temperatura, Hoy ha sido un día rarete. Estamos a punto ya de terminar el tramo. Aquí en 400 metros pone fin de tramo y tendremos que resetear el trip. En la señal de 50 reseteamos, ¿no? Yo creo que sí, aquí. Vale. A ver si hay una rotonda. A few moments later. Nos hace hacer el mismo tramo. Sí, tío. ¿Pero vas bien? Sí, sí, sí. ¿Llegas a inglés? No sé, tío. Qué mierda, tío, no me gusta, No sé, tío. Tosa. No hay ni un tramo de off, tío. No hay ni un tramo de off. Porque me estoy diciendo todo el roadbook. Sí, tío. ¿Tú te sabes alguna para salir de aquí por no el mismo sitio? Dirección me da igual. ¿Esa la hemos hecho esta mañana? No, no. Pues tira para allí, tío. Te sigo un rato. Porque yo no voy a hacer lo mismo. Porque esto al final te envía hasta inglés. De inglés te envía a Tosa. Y ya está. No, no, no. Mira. Estoy en el final de la etapa. Y no hay ni un trozo de tierra, tío. Bueno, teóricamente en la web pone eso. Que hay tramos de eso y que hay... No sé. Etapa 1, advertencia... Ah, vale, etapa 2, tierra. Ah, buah, chaval. Es día 2. En Lloret de Mar. Esto es para otro día, tío. Son 163 de off. No lo sé. Entonces, yo creo que la carretera, si quieres vamos para allí o lo que sea. Pero la carretera, para hacer más carretera... Yo creía que en ese tramo de 382 había el de off, ¿sabes? Porque al igual hago 163 kilómetros con esta, ¿sabes? Tengo que hacerla con la mía. Entonces... Sí, 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 lo dejo aquí, quedamos en el mismo sitio y voy con mi moto y porque no me importa que se me caiga con mi moto. Porque es que con esta... No, porque... No, cómodo, al final a los 20-30 kilómetros te sientes más cómodo. Pero llevo neumático liso, con presiones altas y tal. Entonces, ¿qué hora es? Son las 4, las 3, las 2 y 21. Si quieres tiramos para inglés, pero hacer el mismo tramo a mí me aburre otra vez. A ver, chavales, ¿cómo os lo explico? Esto va repitiendo tramos. Ahora repetíamos 2 tramos hasta llegar a inglés. Entonces... Yo no lo sabía, yo creía que la ruta era... Este primer día incluía tramos de off. Hemos visto que no, esto te envía a inglés, de inglés hay un par de tramos más y te envía luego hacia Tosas y de Tosas ya acabas en Lloret. Entonces, esa zona ya me la conozco, está a punto de llover también. Yo lo había entendido mal, esto se divide en 2 días.
El día 1 es solo carretera, que son 382 kilómetros, pero se repiten un par de tramos aquí desde Salinari a Anglés, que son divertidos, pero no me apetece repetirlos, sinceramente. Entonces ahora vamos a ir dirección a Arbucias, nos tomamos una Coca-Cola y ya terminaremos. Y el segundo día, que es ahí mi equivocación, es off-road total, es decir, 163 kilómetros de off. Ahora sí que lo entiendo. Yo es que creía que en esos 382 kilómetros estaba incluido el off, que era solo de un día, pero no. Son 2 días de ruta, son 2 días de roadbook. Así que lo que voy a hacer es dejarlo aquí y el próximo día junto con Albert haremos el off 100%, que ya son 163 kilómetros, que es un día entero, ¿sabes? Así que el que la ha liado soy yo, que a lo mejor no lo he leído correctamente, pero bueno, de todas formas, hemos hecho unos 250 kilómetros, porque quedaban 130 kilómetros o así, así que tampoco está tan mal, y la ruta eran 382 y medio o 389 y medio, así que no está mal. Y hacer esta carretera que te lleva a Arbucias, pues ni tan mal, ¿no? Pues vaya fallo, chicos, error mío, próximo día 163 kilómetros de off. De todas formas me lo he pasado muy bien, porque estos tramos que hemos hecho hasta aquí, joder, pues la mayoría no los había hecho, El tema de la moto, como bien sabéis, ya os haré otro vídeo mañana, lo saldré a grabar, donde os hablaré con más detalle de la moto, qué me ha parecido, y la compararé un poquito con el resto de super motos que he probado, de super trails, de maxi trails, y la compararé con la versión rally, que también gracias a Triumph Barcelona Máquina Motors pues he podido probar, ¿no? La última vez, el año pasado, fue con esta, y este año también pues es Triumph Barcelona Máquina Motors. Y ya está, un poquito chasco que me he llevado, pero bueno, que hemos hecho bastantes kilometrillos. Yo ya por la mañana ya me he cascado 80 kilómetros y ahora me quedan 101 kilómetros para llegar a casa. Así que va a ser un día de 500 kilómetros fácilmente, que no está nada mal. Agradecer a Albert, que ahí lo tienes con su R1250 GS, seguirle en YouTube, que la verdad que tanto él como Diana se lo curran bastante y son muy majos los dos, son buena gente, que eso es lo importante. Así que apoyarle, echarle un vistazo, que ellos viajan muchísimo más que yo, se pegan mínimo 2 viajes chulos al año. Se pegaron el viaje, bueno, el final de año pasado Marruecos, este año acaban de llegar de Colombia, y pues después de verano creo que se van a Grecia o algo así. Así que imaginaros, yo mejor me voy al pueblo. Vaya tela. Como siempre, si habéis llegado hasta el final del vídeo, agradecer que hayáis estado así, y como siempre os digo, si os ha gustado, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros, y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego. ¡Yuhu! ¡Oh! ¿Qué me quieres llevar al hotel? Es tu última oportunidad de engañarme. No, ya veo.